Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y UPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre partimos así, alerta educativa, porque nos escuchan en diversos medios comunitarios a distintos horarios, ¿no? No sabemos cuándo nos retransmiten, pero de seguro nos retransmiten, así que saludamos a todos nuestros amigos de las radios comunitarias que son colegas nuestros en este proyecto de un programa de radio para el movimiento social. Bueno, en esta ocasión estamos aquí desde las oficinas de la Federación Transol, conversando sobre un tema que de alguna manera ha tomado los medios todas estas semanas, ¿no? Bueno, yo soy profesor de la universidad, estoy de vacaciones, diría algunos, ¿no? Porque estamos en paro, ¿no? Estamos en toma, digamos, incluso en la Facultad de Ciencias Sociales, en el ICI, en bachillerato en la Universidad de Chile, en la Universidad Alberto Hurtado, en universidades regionales, ¿no? En fin, se han extendido incluso colegios que se han levantado por una educación no sexista, ¿no? ¿Ah? Y por construir quizá una escuela antipatriarcal. Dirán mucho, ¿es posible eso, no? ¿Es posible una escuela antipatriarcal? Bueno, sobre ese tema y otros más vamos a conversar hoy día, ¿no? Con Javiera López, estudiante de 5º año de periodismo y secretaria general de la FECH, y que está participando activamente en la actual toma del Instituto de la Comunicación e Imagen. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, gracias a todos por la invitación. También estamos con Camila Aguiló, estudiante de 4º año de Pedagogía en Lenguaje de la Universidad Alberto Hurtado, ¿no? Y que estuvo también teniendo rol de vocera en la toma ya que recientemente se bajó el día domingo, ¿no? Sí, la bajamos el domingo. El domingo. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, gracias por la invitación y bueno. Bien. Y bueno, estamos también con la colaboradora de OPECH, ¿no? Javiera Contreras, que también va a estar aquí invitada y vamos a ser testigos de escuchar un poco de su música, ¿no? De su banda, ¿no? Que en su momento vamos a presentar los temas con Javiera, ¿no? ¿Cómo estás, Javiera? Bien, gracias por invitar. Bueno, vámonos a lo que nos convoca, ¿no? ¿Cómo parte esta movilización, por lo menos en la perspectiva de ustedes? ¿Cuáles fueron los detonantes en sus universidades de estos temas, ¿no? De movilizarse, no sé, Javier, ¿no? Parto yo. Bueno, la movilización, si bien se entiende o parte durante este año, el 2018, hoy día entendemos que no es una movilización que surja de un carácter espontáneo, sino que tiene una acumulación de procesos que se habían dado gracias a la organización de compañeras feministas en las diferentes universidades, pero también colegios del país. Ahí la movilización en específico este año se inicia por abril, el 17 de abril, con la toma de la Universidad Austral, paros y tomas en la Universidad Austral, porque a diferencia de lo que ocurre en la Universidad de Chile u otras universidades, allá las compañeras no tenían un protocolo contra el acoso sexual. Y ahí, problematizando sobre el conflicto de la violencia machista de las instituciones, también rápidamente, y yo también lo conecto con lo que ocurre en la Universidad de Concepción durante las elecciones que tienen allá las estudiantes, donde hay un candidato a la federación que se le acusa por un hecho de violación. Es el candidato de federación que era de la gremialista, ¿no? Sí. Que se le acusó de violación, directamente sí, de violación. Directamente, y fue muy difícil ese proceso y las compañeras levantaron la campaña Yo Te Creo. Eso desde regiones empieza también a procesarse o cristalizar en lo que es la toma de derecho de la Universidad de Chile, donde un estudiante y también sumado a otros casos denuncian al profesor Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional. Sí. Un hombre importante dentro de la escena pública del país, y ahí el principal cuestionamiento era que quienes lo tenían que juzgar también eran jueces y parte de la investigación. Entonces, si es que tuviésemos que sintetizar, son estos conflictos asociados al acoso, al abuso, a las violaciones, pero que también rápidamente van entendiendo que hoy día el conflicto de raíz por el cual estamos peleando debería haberse expresado en un nuevo modelo educacional, con una perspectiva no sexista y, por qué no, también feminista.
En el caso del Alberto Hurtado, ¿cómo parte este tema de O sea, la movilización allá? ¿Es lo Nosotros- mismo un poco? ¿Los casos son el tema del acoso, de los casos de abuso, sí, de o sea, los procesos? ¿La en falta de términos protocolo? prácticos, sí. Nosotras también entendemos de que la movilización que levantó el Hurtado viene desde un proceso nacional y mundial. O sea, esto no, tal como decía la Javi, esto no parte por generación espontánea. No es que de un día para otro nosotros nos hayamos levantado y hayamos dicho así como no más y hoy día vamos a movilizarnos, sino que es un trabajo constante de muchas compañeras y de muchas organizaciones desde hace mucho tiempo. Ya sea de trabajo territorial, ya sea de trabajo en las carreras, ya sea organizaciones políticas, ya sean federaciones, en donde el tema del feminismo se ha intentado tocar, ha intentado hacerse un poco ya más visible en el concepto. O sea, hace 4 años nosotras decir hola, soy feminista no era lo mismo que entrar a la universidad hoy y decir hola, soy feminista. Hacía un trabajo político y físico constante. En nosotras partió también por demandas de acoso. El año pasado, a mitad de ese semestre del 2017, se denuncia por diferentes casos de abuso sexual al vicepresidente de federación de mi universidad. Y ¿Al vicepresidente? al vicepresidente. También, o sea, no solo contra académicos, sino que Estudiantes. en No, muchos casos estudiantes. es contra estudiantes. Por lo menos en nuestra universidad hay muchos, Funcionarios. muchos casos de estudiantes. Y desde esa denuncia, que una compañera muy, muy, muy valiente tomó la voz por primera vez en nuestra universidad para decir de que aquí estaban abusando, generó una lluvia de denuncia durante todo lo que quedaba el semestre del 2017, hasta terminar el año incluso. Se destituyó la federación, tuvieron millones de percances, que lo que implica destruir una federación. Y luego este año se volvieron a reabrir un poco los temas, porque también hubieron algunos casos de denuncia fuertes, carreras como ciencia política, en carreras como la mía, que es pedagogía del lenguaje, y hubo un caso también de violación que se denunció hace poco, que fue en mi carrera, que fue a finales de marzo. Y a raíz de eso se empezaron a organizar desde muy chicos, y esta cosa como que crece exponencialmente. Se empezaron a organizar marchas internas, las marchas internas empezaron a salir a la calle, se empezaron a sumar carreras, y en un momento teníamos un grupo de mujeres organizadas de 160 personas en una asamblea, compañeras de diferentes carreras, diciendo así como tenemos que movilizarnos y movilizarnos ahora. El proceso duró más o menos como, yo creo, un mes, en donde nos empezamos como a estabilizar, a conversar, a discutir en las carreras, a tirar lineamientos, para que luego de hartas reuniones se decidiera en un consejo de federación discutir la posibilidad de toma. En ese consejo de federación participaron 27 de 26 carreras federadas, había una que no estaba dentro de la representatividad, y se votó toma. Así podríamos decir que se votó toma, se decidió ocupar el espacio inmediatamente, y la movilización duró 2 semanas y media. Se bajó el domingo a las 5 de la tarde, con la entrega de los 4 pisos mínimos que se solicitaban y el petitorio completo aprobado. En eso estamos. Oye, y bueno, claramente el tema de detonantes, ustedes dicen, son, o sea, bueno, es un proceso mundial, pero son estos casos de acoso, ¿no? De abuso, incluso violación. Pero uno podría pensar que es como del estamento académico, esta relación como de poder, pero ustedes dicen que el tema de la violencia de alguna machista venía de todos lados, no solo desde el académico, ¿no? Sino también desde el par, incluso tú me deciste funcionarios, ¿ah? ¿Funcionarios? ¿Casos de ese tipo? Que la relación de violencia de género es en sí ya una relación de poder. No, a mi parecer no depende de otro tipo de jerarquía, sino más bien de la jerarquía binaria de hombre superior y resto inferior. ¿Y eso, en qué otros elementos quizás de la cotidiana universidad ven que se refleja esto, ¿no? ¿Ah? Porque los petitorios hoy día van más allá incluso del tema de los protocolos, sino que tienen que ver con otros elementos. O sea, yo creo que la oportunidad que ha tenido esta movilización es de hacer una revisión de cómo día a día nos relacionamos como personas
y cómo desde nuestra educación, desde que estamos desde pequeños, y ahí por eso se dice la educación no sexista, porque es la primera instancia donde se empieza a formar, a socializar a seres humanos, en donde desde la cuna hasta cuando somos viejos se promueven una serie de desigualdades que tienen a la mujer relegada a un espacio secundario, y donde se le quitan o se le despojan de toda posibilidad de derecho, de opinión, también como de incidencia, por sobre todo en el espacio público. Y ahí, ¿qué ha pasado? ¿O dónde se ven estas estructuras de poder? Se ven en muchas ocasiones. Yo creo que, a ver, nosotros hablando como desde periodismo, desde las comunicaciones, podemos ver esas desigualdades en la sala de clases, respecto a cómo se entiende la relación docente-estudiante. A mí me ha tocado estar reporteando, y doy quizás ejemplos más cotidianos, pero ejemplos cotidianos. Sí, ejemplos cotidianos. A mí me ha tocado estar haciendo prácticas o reporteando. Anda tú, a ti te van a dar mejor una cuña porque eres más linda y eres más bonita, y tú anda a poner el micrófono. O claro, en la prensa se ve eso. Claro, en la prensa aparte que ya es un espacio como demasiado sexista. Sí. Pero también en la sala de clases yo tengo muchos compañeros que son de la disidencia sexual, y hay profesores donde dicen, bueno, ustedes estudian cine y solo vienen a hacer colametrajes y no cortometrajes. Sí. Y así también a las estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, que ellas comentaban cómo se les dice que van a estudiar esa carrera porque quieren ir a buscar un marido. Eso se da en esas situaciones, en la sala de clase, pero también se da en los contextos de carrete, se da en los contextos de conversaciones, en espacios con amigos, con profesores, y también entre los mismos funcionarios, entre miembros de su mismo estamento, también se replican estas prácticas que uno podría creer que son solo de los estudiantes. Y eso viene también, es cosa de ver de lo que ocurre en nuestras casas. Entonces, ¿qué hace esta movilización? Es que todo debate que se daba en lo privado, se entiende que hoy día, y es una gran frase, como que lo personal también es político, y que la ropa sucia no se tiene por qué lavar en casa, sino que estos temas también es importante que los hablemos con las comunidades, y empieza ese cuestionamiento. Y es difícil porque también hay una brecha generacional importante. Hay modos de actuar de profesores que son más viejos, donde como que se atrincheran un poco en su espacio si es que hay demasiados cuestionamientos, pero lo que nosotras queremos es pensar otro modelo de sociedad también. Pues. Yo creo que eso es lo transformador y lo radical como de esta lucha. Sí, yo creo que esta movilización viene a desmitificar de que este es un problema de las universidades, como lo que pasaba con el movimiento estudiantil, que era como netamente de nuestro estamento, en parte. Esta movilización viene a decir de que esto es un problema transversal, es un problema social, que se identifica desde lo más cotidiano, desde en el quién lava la loza, desde en el quién que no podemos ocupar las personas disidentes, no pueden ocupar su nombre social, desde que el siéntate como niñita, desde el no salgáis de la calle sola, desde los controles de las parejas. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Esto es transversal y trasciende todos los lugares, así todos los espacios de socialización. Es un problema de fondo. ¿Tú quieres preguntar algo, Javier? Pero lo vamos a dejar para el próximo bloque, porque ahora nos vamos a nuestro primer tema, que te pido que lo puedas presentar, Javiera. Ambicioso Neoliberal se llama el tema, ¿no? Sí, de la banda Gran Hermana, una banda en la que yo participo, canto, toco guitarra, y la banda se formó igual con la idea de mostrar canciones, letras que en donde el movimiento social igual pudiera sentirse identificado en la cotidianidad. Y bueno, este tema también habla un poco de eso, el contexto del año pasado, de elecciones presidenciales, de hartos cambios, y por eso también un poco el nombre, Ambicioso Neoliberal. Bueno, aquí en Alerta Educativa.
Volvemos en el arte educativa, bueno, con escuchando Ambicioso Neoliberal, y estamos con la cantante del tema, así que excelente canción. No. Gracias. Bueno, ahí la vamos a escuchar. Y esto dirá por qué, es que la magia de la radio, después vamos a contar eso. Vamos a saludar a las radios que nos retransmiten, bueno, como siempre la radio Juan Gómez Millas, que siempre nos cuesta el estudio, pero cada vez menos, que desde que tenemos grabadora andamos en terreno, a la radio Villa Olímpica, ¿no? A la radio Mercedes, que siempre desde el inicio nos ha llevado ya a la quinta región, Radio Hijos del Salitre, Radio Manque, Radio Larca, y la radio La Católica de Buenos Aires Capital. Y ya no me acuerdo más y se nos olvidó, son muchas más que nos retransmiten y se me quedan listas, pero siempre me van a arrendar el equipo, pero un saludo a todo el equipo de Alerta Educativa. Bueno, seguíamos debatiendo sobre el tema de la movilización, cómo se instaló este tema, cómo está cambiando la cosa, cómo se plasma esto en la universidad. Javier, tú ibas a plantear algo. Sí, a mí me gustaría retomar un poco la conversación del bloque anterior con el tema de cómo esta movilización trasciende el espacio educativo y también la institución universitaria, que es como la que suele movilizarse harto, pero también están los secundarios, las secundarias en este caso, y me gustaría preguntarles cómo se han podido articular, o si no ha sido posible, o qué conocimiento tienen del estado actual de la movilización respecto a las mujeres de secundaria. ¿Parto? Yo creo que das en el clavo, Javi, cuando hablas sobre que esta movilización ha interpelado a toda la sociedad chilena. Y yo creo que hace mucho tiempo, y los medios igual lo decían, casi como que este era un nuevo 2011, pero yo creo que es mucho más que un 2011, porque viene a cuestionar como todas las estructuras que nosotros vivimos como sociedad, no solo en el plano educacional, que una arista importante es el conflicto de la educación no sexista, sino que también viene a entender que como mujeres habíamos siempre estado relegadas a un segundo espacio, y ese segundo espacio se replica tanto en los temas de salud, de pensiones, las previsiones, los temas de vivienda, laborales. Y ahí también es entender cómo hoy día la cuenta pública, por ejemplo, de Sebastián Piñera, que fue la cuenta pública y la agenda mujer de hace algunos días, también entiende que o se sigue replicando un estereotipo de mujer asociada a las tareas del cuidado, del hogar, o a las mujeres solamente contratadas, cuando hay gran mayoría de mujeres en este país que están boleteando, que están a honorario. Entonces ese es un cuestionamiento que yo creo que el desafío es entender que hoy día esta movilización es el puntapié para cuestionar el modelo en donde tanto el mercado pero también el sexismo obligan o permiten la doble precarización de las mujeres, pero que también hay que entenderlo, y ahí yo recojo quizá el gran sueño que tiene la coordinadora 8 de marzo, que ¿por qué no el otro 8 de marzo, el Día de la Mujer, hay una huelga general, como se vio en otros países? Algunas nos dirán más locas que otras, pero yo creo que quizá es posible. Y ahí las secundarias yo creo que fueron fundamentales yo creo que una postal que nunca se nos va a olvidar es las chiquillas del Carmela ingresando al Instituto Nacional, exigiéndole a sus compañeros de un liceo, de un instituto que es emblemático, que crea y reproduce la elite de Chile, que parara también a entender que hoy día esa elite no puede ser machista. Y han existido articulaciones, pero no necesariamente a nivel nacional, y yo creo que ese es el desafío, sino de cada como toma, paro, pero movilización. Te puedo hacer una pregunta, mira, que yo creo que muchos que somos del movimiento social nos preguntamos en relación al tema de la demanda de igualdad, porque tú decías, bueno, una demanda para que la élite no sea machista. Y si la élite no es machista, ¿da lo mismo que sea élite? No. Yo creo que me refiero que cómo se reproduce en ese espacio a los estudiantes,
¿Es el elite no machista? Yo creo que no. Está difícil como que no sea machista, principalmente porque dentro del sector conservador la mujer también es muy útil relegada a ese segundo plano. Es también quien cuida a la familia mientras el hombre va a crear y reproducir como los bienes que hoy día se tienen como sociedad. Pero junto con ello igual replica un rol de poder. También. O sea, la mujer en la élite, al momento de eliminar sus labores de mujer, ¿qué hace? Contrata y precariza a otra mujer. Entonces, como Exacto. yo creo que el pensar a una élite no machista, como ha sido la pregunta que hiciste tú, ya va más desde una ideología personal. O sea, personalmente yo creo en un feminismo de clase. Y creo que debe ser de clase, porque la opresión que sufre la mujer compañera obrera es muy distinta a la que sufre la mujer burguesa, o a la que podemos sufrir nosotras, como también casi mini burguesa, estudiante universitaria. Sí, es una pregunta que está rondando el día de los Es medios, una ¿no? pregunta, y de hecho se ejemplifica mucho cuando tenemos una agenda de género que viste a personas como Isabel Pla, a la Carla Rubilar, a Cecilia Pérez, que entienden el feminismo solo como un mujerismo, solo que le habla a las mujeres y no entiende que lo que finalmente es justicia social. Nosotros queremos derechos sociales. Queremos ser sujetas de derecho, no queremos solo las cuotas de género, no queremos cuotas de género para estar insertas en el poder, porque ahí lo dice muy bien como la compañera, de qué sirve tener como mujeres privilegiadas que sigan atormentando, precarizando a otras mujeres. ¿Dónde están las migrantes, por ejemplo? ¿O dónde están las indígenas? ¿O dónde están las mujeres sin contrato? ¿O las mujeres de las poblaciones en la agenda de género? Entonces ahí yo creo que la derecha ha sido muy inteligente en tratar de cooptar las demandas del movimiento social, y este también es nuestro desafío de explicar qué feminismo queremos construir. Sí, eso me encantó, no sé cómo lo ves tú, Javiera. Sí, bueno, todo este tema de las movilizaciones recientes ha puesto el feminismo en boca de todos, sobre todo hombres que se cuestionan el concepto. Por ejemplo, respecto a lo que decían ella, probablemente la ministra de la Mujer va a ser la ministra mejor evaluada en este periodo. Exacto. Gracias al movimiento, no iba a aparecer capitalizando, porque justamente quizás lo que no se transmite por los medios es este tema de que quizás el feminismo tiene que haber un feminismo de clase, como decías tú, ¿no? Y ahí dice, bueno, ¿qué pasa si la mujer del barrio alto, pongamos el tiempo, ¿quién es mi amigo? ¿Quién es mi enemigo? Y a veces eso queda un poco extraño, ¿no? Y eso a veces, para los que estamos mirando de afuera, nos complica porque vemos, por ejemplo, que en la toma cuando se expresa el término separatista. ¿Cómo ven ustedes este tema del separatismo en la medición? ¿Es táctico, es estratégico? ¿Qué función cumple? Quizás para los que nos escuchan, para nuestros auditores que siguen el arte educativa, sería interesante que ustedes lo puedan explicar desde dentro, ¿no? Desde lo que tú mencionabas, como rescatar dos cosas. Yo creo primero de que hay que entender que el movimiento feminista se perspectiva como un movimiento que está en contra de las lógicas de poder, y que la lógica de poder más grande, junto con la lógica capital, es la lógica patriarcal. Por tanto, nuestro enemigo es el patriarcado y todas las lógicas que el patriarcado impone socialmente. Como en términos un poco más básicos, no sé si más básico, más simple, es entender de que vivimos bajo una dominación o un sistema que nos dice que hay personas de primera y segunda categoría, y de que depende de la categoría en la que naces es como se desarrolla tu vida. Claro. Y esa es la lógica que tenemos que empezar a romper. Y desde eso, llevando yo creo que al tema del separatismo, como contarles un poco la experiencia que nos pasó en la Hurtado. Nosotras discutimos desde el día cero, o sea, desde la hora cero de toma. El primer tema de discusión fue si éramos separatistas o no, que es difícil. Fue un tema difícil porque como compañera nos estamos recién aprendiendo a organizar ahora, a relacionarnos entre nosotras como mujeres, como focalizarnos y perspectivar de que vamos a estar 1, 2, 3 semanas solas comiendo entre nosotras, encerradas en un espacio, insertas de lógica que socialmente nos enseñaron, como que la de al lado es competencia, como de que no nos sabemos relacionar con otras mujeres, como de que no sabemos convivir entre nosotras porque tenemos conflicto, porque así nos formaron.
Entonces el tema de que si era separatista o no fue conflicto en su momento. Pero se llegó a la conclusión de que como mujeres tenemos que dejar de pensar un rato en los hombres y en nosotras buscarle el rol a los hombres que van a ocupar dentro de la lucha feminista. Porque es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de ustedes. Si ellos quieren ser parte de un movimiento, de verdad que seanlo. Así, estudien, fórmense, cuestiónense, organícense, bájense de sus privilegios, pero no quieran el privilegio, no quieran el protagonismo, porque lo han tenido durante toda la historia. Lo que estamos haciendo ahora quizás es muy romántico, yo soy un poco romántica, pero es que estamos formando una nueva historia, y esta vez la historia está escrita por nosotras, porque nosotras nunca pudimos hacerlo antes. Entonces, bueno, mi universidad, la toma fue separatista en Casa Central. Nosotros tenemos como sede única, campus único, pero tenemos facultades separadas, que es la de Derecho, la de Música, la de Ingeniería Comercial y Educación, que están juntas, son como en el mismo edificio. Solo la de Casa Central fue separatista, y fue separatista con horario. Se permitía el ingreso de hombres cisgénero entendiendo de que entienden su sexo y su género como un igual, por si no se conocía. Desde las 10 hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde todos los hombres no disidentes tenían que abandonar Casa Central y quedamos en toma separatista. Las decisiones se tomaban por asamblea de mujeres y disidencia sexual, que también es un tema, yo creo que muy importante dentro de esta movilización, que es una movilización feminista y disidente, y que no se nos puede olvidar este otro cachito, porque también como mujeres nos hemos abanderado una lucha, que es la lucha disidente, que tampoco es una lucha nuestra, porque yo nunca voy a estar en los zapatos de una compañera trans, yo nunca voy a estar en los zapatos de mi amigo que no le puede decir a la mamá que es gay. Por ende, como que nos hemos apropiado también de una bandera que quizás no es nuestra, que sí es compartida, que sí la lucha es junta, pero que como mujeres tampoco lo entendemos. Entonces tampoco nos podemos poner en el privilegio de pisotear esta otra patita de la lucha. Pero eso, las otras facultades fueron mixtas y funcionó muy bien. Como un proceso de crecimiento y aprendizaje, pero bien. Y allá en el caso del ICI... Yo puedo hablar del ICI, pero también me he estado paseando por facultades de la universidad, y yo creo que la importancia de que existan espacios separatistas es entender que nunca en la historia, ya lo mencionaba también la compañera, como habíamos tenido nosotras la oportunidad de conocernos, de reconocernos, y de que en esas instancias fueran espacios primero de catarsis. Yo reconozco que fueron espacios duros. En las asambleas de mujeres la primera asamblea de mujeres de la Chile tuvo 1.200 estudiantes reunidas en el patio de Derecho, donde sabíamos lo que estaban viviendo las otras facultades y entendíamos que había una experiencia común, que era la experiencia de la violencia, pero que también después la importancia de esos espacios separatistas ayudaban a entender de que en esas instancias de organización nosotros también podíamos tomar definiciones políticas, porque ahí el feminismo es sumamente político, por más que los medios lo traten de deslavar, o que la derecha también lo trate de deslavar y de hacer un poco más higiénico y vendible. Que también el tema del separatismo es una definición, yo creo que táctica en el corto plazo, pero que en algún momento tiene que entender que el feminismo le tiene que hablar a toda la sociedad y no puede quedarse solo un grupo en específico. Yo creo que hoy día era importante el separatismo porque nunca habíamos tenido esa oportunidad, fue una posibilidad de organizarnos, de conocernos, y de también una interpelación o un llamado de atención a las comunidades. Miren, nosotras también somos capaces de organizarnos, de tomar nuestras decisiones, y de que yo creo que al inicio se tergiversó mucho la forma, pero es muy difícil o en muy pocas ocasiones el fondo, que a veces el separatismo también se llevaba porque habían compañeras que tenían que compartir espacios con aquellas personas o personajes que habían denunciado. Entonces también fueron medidas de resguardo, pero que trascienden, y yo creo que sirvió para interpelar a mucha gente. Yo ahí no estuve presencialmente en esa ocasión, pero las compañeras del ICI vieron lo que estaba ocurriendo en la Chile, y sacaron a todas las compañeras del ICI mientras estaban en clase y dijeron: somos más mujeres que hombres en el ICI, podemos hacer el quórum nosotras solas.
Sacaron a toda la gente, se reunieron en el auditorio y lograron el quórum y se fueron a paro. Eja. Y ahí fue como se dieron cuenta las chiquillas, y eso pasó en otros espacios, como somos capaces de lograr cambios. Y no necesitamos por ahora la colaboración o pedirle permiso a ningún otro. Y esa como energía, esa fuerza fue potente, fue muy potente. Pero igual es como, junto con todo lo que decía la Javi, entender que el separatismo es una estrategia también política. Uh-huh. Es una estrategia política porque como estamos configurados y configuradas desde patrones distintos, desde que éramos fetos, que a nosotros nos dijeron tú eres mujer y tú eres hombre, y desde ese momento en nuestra vida en adelante hemos sido educados y educadas de forma distinta. Por ende, nuestros procesos de deconstrucción y de construcción nuevamente y de liberación también tienen que ser con nuestros propios espacios. Porque yo nunca voy a poder entender cómo tiene que ser el proceso de un hombre para deconstruirse. Porque el hombre se deconstruye desde el privilegio. Desde que él, por alguna u otra razón, nació en un sistema en el que él dice tú eres privilegiado. Por ende, su proceso de deconstrucción es distinto. Yo no lo voy a poder entender y quizás lo voy a poder acompañar, lo voy a poder cuestionar. Pero en ningún momento poner en el lugar. Y tal como pasa al revés. Un hombre nunca va a poder entender lo que es salir a la calle y que tengáis miedo no de que te asalten, sino de que te maten. Así, o nunca va a entender lo que es que te digan ya, pues siéntate como señorita. Todo el tiempo, todos los días que te griten cosas en la calle, que te obligan a lavar las cosas a ti, siendo que tu hermano está sentado al lado tuyo, que no te podáis jugar a la pelota. Uy, yo loco, eso me lo he cuestionado un montón últimamente, así como cómo nos privan de lo rico que es poder jugar a la pelota. Así desde que somos chicas, como que en detalles tan pequeños somos distintos. Por eso también necesitamos nuestros propios espacios. Muy bien, bueno, estaba apasionado el tema, ya nos estaba pasando el tiempo y vamos a nuestro tercer bloque, nuestro segundo tema musical, que también nos lo sugiere nuestra artista invitada, ¿no? Javiera, que digamos con el tema Libertad. Libertad de Daniela Villaleo. Sí, este tema, la verdad yo a ella no la conozco muy bien, pero una amiga muy querida me sugirió a esta artista mujer mapuche que, de alguna manera se ve reflejado eso en esta canción. Así que les invitamos a escuchar este tema. ¿Sí? Libertad, Daniela Villaleo en Alerta Educativa. Al gobierno y su maldad, porque mi pueblo ya no tiene libertad y dejamos de gritar libertad.
se marchita, Occidente va secando la tierra, ya no hay agua que tomar. Y escarbamos en la tierra y comemos el reseco fruto del mal que nos da la sociedad. Porque mi pueblo ya no tiene libertad. Y por la pampa no dejamos de gritar: libertad, libertad a mi pueblo, libertad, libertad, libertad a mi tierra, Bueno, volvemos en este tercer bloque en Alerta Educativa. Que se ríe la chillana nuestro editor. Tú nos ibas a comentar sobre Daniela Villaleo. Sí, Daniela Villaleo. Nosotros estuvimos participando en la organización de la marcha del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y lo que fue esta marcha hermosa que hubo el 16 de mayo. Y ella estuvo participando en el escenario y colaborando. Muy seca, Daniela, muy seca. Está muy bien puesto el tema. Sí, preciso. ¿Cómo ha sido la experiencia de marchar? Bueno, y también quería preguntarte la experiencia con la coordinadora 8 de marzo. Sí, yo ahí, bueno, personalmente estuve muy metida en la marcha del 8 de marzo, que creo que también era la reactivación de las organizaciones feministas y lo que hablábamos también antes, de entender que esta lucha no es solo desde el mundo universitario, sino que también requiere como la interseccionalidad de otros conflictos. Hay pobladoras participando en la coordinadora 8 de marzo, hay trabajadoras domésticas, que es un trabajo que hoy día no está reconocido por ninguna persona, ni también por ninguna institución u organismo, por nadie. ¿Qué más? Hay compañeras que hacen trabajo territorial, hay estudiantes, hay secundarias creo que no hay, pero la coordinadora 8 de marzo es un esfuerzo porque el mundo social y las diferentes temáticas en las cuales cada una participa, reconozcamos que también hay compañeras feministas dentro de esos movimientos y que tratan de ponerle esta perspectiva a cada debate o cada instancia que existe dentro de las organizaciones. ¿Y cómo ha sido marchar o participar en la movilización? Movilización, sí. Sí, o sea, yo creo que la marcha que hubo el 16 de mayo fue como... ¡Wow! En verdad fue la ola, como yo creo que es un muy buen nombre. Porque hace mucho tiempo, hace muchos años, había un desgaste en lo que se podía llamar el movimiento estudiantil. No se sabía para dónde ir, habían cuestionamientos de cómo se había actuado en los últimos años, pero también había un reconocimiento que dentro de las universidades, por lo menos dentro de los estudiantes, había una nueva generación.
una nueva generación que reconocía los derechos sexuales y reproductivos como una prioridad, que reconocía las disidencias y la diversidad sexual como un actor clave dentro de las comunidades. Y para mí la marcha del 16 fue como a todos esos diagnósticos como más políticos que uno le podría tener, era la expresión de eso. Hubo nuevos gritos, hubo cantos, era otro modo de usar el cuerpo, era ya como el uso político no solo de la palabra, sino del cuerpo, como el cuerpo como la posibilidad de entrar y utilizar el espacio público, de sentirnos protagonistas. Hubieron compañeras con, no sé, el torso desnudo y que incomodaba. Hubo intervenciones en la Universidad Católica, en la iglesia. Entonces era todo efervescencia, era cuerpo, era energía, era vitalidad, pero también entender que nosotras como mujeres, encontrándonos ahí, tenemos otro modo de decir las cosas. Y era muy valioso encontrarnos y como ver esa fuerza, esa potencia como organizadas. No sé qué te pasó a ti. Oye, a mí me dolía la guata, así, cuando llegaba y... bueno, en todas las marchas que yo creo que se dieron como con temática de género, te duele la guata, como que te bajáis, y yo creo que me bajaba del metro o cuando nos íbamos caminando de la U, como con esa sensación de, oye, ojalá que llegue harta gente, y ponerte en la fila de la marcha y darte cuenta de que estáis llegando a lo héroe y que todavía hay gente saliendo de Baquedano. Así que tú ya terminaste de marchar y todavía hay gente que no parte porque aún no alcanza. Me dan ganas de llorar, te juro, sí, me dan ganas de llorar todas las marchas. ¿Y por qué usted, quizás comparándolo, hay auditores que nos escuchan y dicen, bueno, pero el 2011, la marcha de los paraguas, o el 2006 cuando los pingüinos se tomaron, las marchas en dictadura, ¿no? Dirán, bueno, ¿qué dirán estos chicos que será la primera marcha así? ¿Qué diferencia ustedes de este movimiento con todos esos movimientos masivos que quizás muchos eran por derechos sociales, ¿no? Este movimiento masivo y todo es por derechos sociales, ¿en qué se asemeja, en qué se diferencia? ¿Cómo ven ustedes a la gente que se está preguntando eso, ¿no? Sí, y quizás también nos pueden contar un poco... Sí, orden. El petitorio, ¿cachai? Si nos pueden contar un poco de eso. Ya. Yo creo que una de las diferencias como con los movimientos antiguos es que ahora nosotros estamos apelando a una nueva forma de vivir. Eso es en términos como prácticos, como que aquí ya no se está solo peleando por justicia social o por derechos laborales o por derechos educacionales. Aquí se está peleando porque tenemos que cambiar el paradigma con el que nos enfrentamos a la vida, con el que nos enfrentamos a la crianza, a la educación, a las leyes laborales, a la salud, a la persona que camina al lado tuyo en la calle. Por ende, se presenta como un movimiento mucho más transversal, mucho menos jerárquico también, creo, porque estamos en contra de las lógicas de poder. Entonces la forma de relacionarnos entre nosotras tiene que ser desde fuera de esas lógicas, y por ende la estructura de la movilización se organiza de forma distinta. Aparte que yo creo que la movilización feminista nace desde un sentimiento de guata, nace desde el dolor, mucho así, nace desde el me estoy sintiendo mal, me siento oprimida, y esta fuerza del dolor es la que te genera como la alegre rebeldía, creo yo, ese botón como motor de inicio que te dice detente, esto no está bien, tenemos que organizarnos y pelear porque esto no vuelva a pasar, porque no hay mujer en el mundo que yo creo que no haya sido violentada en algún área. ¿Es la rabia un poquito es la rabia, el dolor, es la entraña, la impotencia? Sí, yo creo que ahí al inicio hay un sentimiento de rabia, como los sentimientos que son movilizadores, es la rabia, el descontento, la frustración. Hay una cuestión que es muy negativa y que se dio también en las primeras asambleas de mujeres que se dieron hace más de un mes atrás, que masivas, repletas, donde habían espacios de catarsis, donde se contaban experiencias, donde habían testimonios. Pero yo creo que lo interesante de esta movilización que ofrece después como un segundo impulso la esperanza, que es la esperanza de construir un nuevo proyecto de sociedad como alternativo al cual hoy día estamos. Y un nuevo proyecto de sociedad también que cuestione las raíces o las barreras que tiene el neoliberalismo, como sin disociar como esas ambas esferas. Y creo que allí, por ejemplo,
Yo participo como miembro de una federación, de la FET, que es un espacio que es histórico dentro de la organización estudiantil, y ha sido importante también cómo esta movilización desborda los espacios institucionales clásicos de organización, que son sumamente masculinizados. Ahí también existió una crítica a la Confech como un actor del cual, por ejemplo, yo participo, pero también soy sumamente crítica, en donde por muchos años la demanda por una educación no sexista, a pesar de que habían compañeras que lo reclamaron, en reiteradas ocasiones estuvo relegada como una demanda accesoria, como el arroz graneado del gran plato de la discusión. Como piso mínimo. Como piso mínimo era difícil porque no, pero ¿por qué? Si está el tema del crédito, etcétera. Y es también un tirón de orejas a que hoy día no solo es un nuevo proyecto de sociedad, sino que un nuevo modo de hacer política, en donde hoy día se relevan nuevos protagonismos dentro de la movilización. Y es también, no sé, como que creo que ahora se abre un nuevo ciclo del cómo hacer las cosas, de que teníamos muy naturalizadas en la organización estudiantil. No es casual que... no sé, en muchas ocasiones yo me encontraba con compañeros como, oye, la política es sin llorar, pero ahora vemos que quienes hoy día están tomando las decisiones en los espacios de organización son mujeres sumamente empoderadas, aunque no me guste mucho esa palabra, que lo encuentro medio liberal, pero como demasiado como secas, como no sé, como demasiado ímpetu. Pero es un tirón de orejas, y que va a estar siempre ese tirón de orejas, y que si nosotros no cambiamos ese modo de hacer las cosas, la idea es que no sea efímera esta movilización, sino que sea desde aquí partimos y así va a ser en adelante. Este es un nuevo ciclo, estamos como formando el nuevo ciclo histórico. Sí. Y toda la razón. Se me vienen un montón de preguntas que hacerte. Pero no puedo porque viene el tercer tema que lo va a presentar Javiera. Y para al último bloque que nos vamos a hablar todo el cuarto bloque. Bueno, este tema, que es el último que vamos a presentar en este programa, se llama Apocalipsis, que también es de Gran Hermana, de la banda en la que participo. Y este tema habla de cómo no cuidamos el planeta como seres humanos. Y hace un llamado de conciencia a que tomemos como alguna posición respecto a todos los problemas que están ocurriendo con el cambio climático, y que también es una consecuencia del capitalismo. Y bueno, con Apocalipsis y Gran Hermana y el alerta educativa. El planeta se está cayendo a pedazos. El ser humano ha destruido todo lo que tiene a su paso. La ambición y el capital nos han llevado a la perdición, perdición.
Ahora solo queda esperar y ver cómo todo acaba frente a nuestros ojos. Egoísmo, conformismo, capitalismo nos hará Bueno, escuchábamos a Javiera con su banda Gran Hermana. A los auditores que nos gusten, te pueden seguir a Gran Hermana en YouTube, ¿dónde? En YouTube, en Facebook, en Spotify. Pueden ¿Sí? buscar nuestra música como Gran Hermana. Eso, tenemos Sí, página en Sí, Facebook. página web, bueno, ahí después Sí. va a ser conocido la banda Gran Hermana. Aquí se empezó a escuchar Baja Vida, no sé si que Baja Vida, grupos de rap que han sido Ay, reconocidos, Baja Vida. han pasado a partir de aquí en Alerta Educativa también, siendo incluso parte de nuestras cortinas musicales, así que Gran Hermana quizás sea nuestra cortina posteriormente. Bueno, seguimos debatiendo. Ustedes, bueno, hablaban de la movilización, de esta movilización que es transversal. Yo les preguntaba, quizás, bueno, el 2011 peleábamos por una educación gratuita, por inclusión. Bueno, hoy día esas demandas han quedado postergadas por la movilización feminista, dirán algunos, se retomarán después. ¿Caben todos en la movilización de ustedes? El obrero pobre que ha sido criado machistamente, pero que está también oprimido, queda afuera. No sé, son preguntas que nos hacemos mucho, que estamos mirando un poquito, esperando un poco también, dejando la iniciativa a ustedes. O sea, yo creo como que hay que entender los planos en los cuales se da esta movilización. Nosotros primero, en un inicio yo la podría clasificar esto donde hay una crítica a la violencia, al conflicto de la violencia que vivimos cada una de nosotras como mujeres en el día a día, en el espacio público, en el espacio privado, en la calle, en la universidad, en la cama, como diría Julieta Kirwood. Pero luego yo diría que también hay otra arista que es el conflicto de la educación no sexista, que viene a ser un cuestionamiento a las lógicas con que funciona o replica el sistema educativo. Estudiantes que están asociadas al mundo solamente del arte, de las humanidades y difícilmente ingenieras, médicos, etc. Y estudiantes varones de la elite que replican un cierto modelo como... no sé, yo creo que en sus tratos, a veces demasiado patronal, muy asociado como a los temas de las ingenierías, las carreras también más rentables para el mercado asociadas a los hombres. Y también claramente hay conflictos que no se han cerrado, que el conflicto educacional va a tener que seguir abordando, que es el tema de las deudas, que es el tema del CAE, el tema de una gratuidad que aún no es la gratuidad de la cual nosotros peleamos, que sigue solventando la demanda. Y yo creo que hoy día tenemos que tener la capacidad de entender que el conflicto de la educación no sexista puede ser la oportunidad para reabrir este gran debate de finalmente qué queremos para la educación en Chile. Y parece que se nos había que ese qué queremos en la educación en Chile, nosotras tampoco estábamos como tan incluidas. Entonces, ¿por qué no pensar que hoy día las carreras que tienen mayor precarización en Chile son las carreras que son más feminizadas? Que son las carreras del arte, que son las carreras del cuidado. ¿Por qué no pensar que en la pedagogía, no sé, nosotros como comunicadoras también, y que las carreras que son más rentables para el mercado son las carreras como ingeniería, medicina? Entonces parece ser que hoy día el conflicto educacional, pero también el conflicto donde se inserta el feminismo en las diferentes aristas de nuestras vidas, no están tan disociados. Entonces yo creo que puede haber por ahora, en el momento, en el debate o en la agenda como más pública, una suspensión de eso, pero creo que más interesante sería entender que el feminismo tiene que estar presente en todos los espacios y no solo ser visto como una agenda, como un accesorio aparte o anexo, o que se puede sectorializar en un paquete o una lista del supermercado.
que es un poco también lo que hace la agenda de Piñera. Yo creo que por ahí va... ¿Tú, Camila, qué piensas de eso? De esta No, interrogante, de repente, como decías tú, ¿no? La demanda de alguna manera que estamos viendo que, bueno, que debería ser para todos los oprimidos, ¿no? La alerta siempre educativa siempre está tomando la bandera de las distintas formas de opresión. Algunos quedan fuera, o por qué no quedan fuera, lo que tú planteas, ¿no? Se tratará quizás de subirle el sueldo a las educadoras de párvulo o cuestionar por qué hay una carrera de educación de párvulo, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué existe tanta necesidad de educadora de párvulo? Porque la mujer ha tenido que entrar al mercado laboral en forma, incluso en mayores niveles de explotación de la que ya no hacía el hombre, entonces ahora necesitamos educadora de párvulo para cuidar a los niños. Habrá que mejorar el sueldo a la educadora de párvulo o cuestionar el círculo perverso que hay ahí detrás de eso, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Solo hay educadores. Claro, Sí. claro, que hay educadores de párvulo sin que los cuestionen también, porque también los cuestionan mucho. Es que yo creo que, quedándome con un poco lo último que decía la Javi, nuestra gran misión ahora es como impregnar de esta como tinta roja y morada todos los espacios. El feminismo es esa tinta, que tiene que ser impregnada y tiene que teñir todos los espacios de lucha política de nuestra izquierda. Así no podemos seguir permitiendo que existan espacios de lucha social que no sean feministas o que no tengan perspectiva de género, porque no nos incluís, así estáis explotando y replicando una lógica que estáis intentando destruir. Entonces el feminismo es eso. Si quizás por el boom de las demandas con perspectiva de género se han ido dejando un poco por debajo las otras demandas sociales, es porque también era el momento de la explosión, el momento en donde no nos escucharon en ningún momento, no nos incluyeron en ningún espacio. Ahora el espacio es nuestro y nosotras vamos a impregnar de nuestro espacio todos los otros espacios, porque tal como habíamos conversado durante como toda la jornada, el feminismo también busca una forma nueva de hacer política y una forma nueva de relacionarnos, y no nos podemos quedar atrás tampoco. A la izquierda no se puede quedar atrás. Nos quedamos con ese llamado también a hacer otra forma de hacer política, ¿no? Pero ya no se escucha la música de nuestra última sección en Para la Palabra, y bueno, nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados qué material, qué información, qué están leyendo, ¿no? Y qué nos podrían recomendar para nuestros auditores, ¿eh? No sé, Javiera, Camila. Sí. Yo les voy a recomendar, solo porque he estado muy rayada con él últimamente, con unas compañeras hemos estado trabajando en el estudio de este libro, donde vamos a sacar diferentes productos que quizás podemos como conversar para difundir, que es El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Es un libro teórico, pero también profundamente emocional, que yo creo que logra materializar esta discusión que hemos estado teniendo de que esta nueva forma de hacer política es tanto de guata como tanto teórica, porque es necesario recopilar a nuestras autoras y nuestras grandes mujeres de la historia, y porque tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo una nueva ola feminista, una nueva ola histórica. Como compañeras, de verdad que estamos haciendo historia, y la historia parte ahora de nuevo, y la escribimos nosotras, tal como la escribió nuestra querida compañera Simone en un momento. Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, y un libro de literatura de ella misma, La Invitada, pedazo de libro. Y ese texto es teórico, es duro, es denso, y creo que también ahora han surgido muchas compañeras y compañeros también que se preguntan cómo ingresar al feminismo o cómo partir. Y yo creo que como mi primer acercamiento, mi primera experiencia fue con un texto que se llama El feminismo es para todo el mundo, que es de Bell Hooks, que es una académica de los años 70, afroamericana, era radical en su tiempo y hacía también un cuestionamiento de la división que había entre la clase, entre la raza, el género, como puntos de conflicto, y lo que hace este libro es problematizar estos debates que se daban en esa época de cómo incluíamos a las afroamericanas versus a las blancas, pero también cómo incluíamos la perspectiva del trabajo, qué rol tenían los hombres, y a mí me gusta mucho cómo se ordena ese texto porque va abordando diferentes preguntas o debates, es muy sintético,
y que ayudan tal vez a hacer un paneo de los debates en los cuales se inserta el feminismo hoy día. Y yo creo que si se acompaña con Simón, ahí uno ya queda experto, por lo menos para peinarse un rato como en estos temas. Bueno, vamos a tratar de colgar los links para ubicar los textos digitalizados y no sé si Javier, unas palabras de despedida. Ya hemos llegado al final del programa, se pasa volando. Sí. Un agrado escucharlas, chiquillas. Les agradezco mucho el espacio de conversación que se generó en esta instancia, el diálogo sobre todo, muy interesante. Eso. Sí. Igual agradecerles un poco la instancia y colgarme de las últimas palabras un rato, solo para recordar de que estamos peleando desde una nueva revolución del amor, de la sororidad, de la confianza, de que el amor entre nosotras, el amor entre las compañeras, la solidaridad entre las compañeras, que es solidaridad, es nuestra principal arma de lucha. Como sentirnos en confianza entre hermanas nos va a hacer estar mucho más seguras dentro de un ambiente tan hostil como el ambiente patriarcal. Ámense mucho. Y yo, para despedirme, a mí también otra mujer que me gusta mucho en esto de hacer política, que es la Julieta Kirkwood, que ella dice que históricamente el anonimato ha tenido rostro de mujer, y yo creo que es precisamente lo que hicimos, por lo menos en este mayo de locuras, de revoluciones, es sacar ese anonimato y sentirnos protagonistas, hablarle a nuestras hermanas, a nuestras abuelas, a nuestras amigas, de que por favor únanse a esta lucha, ustedes son importantes. Y que yo creo que vamos a empezar a ver los cambios, las transformaciones de aquí a los próximos años. Como no entender que este es el puntapié, y de por qué no soñar con la huelga feminista. Acuérdense de mí. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, muchas gracias. Y una nueva versión de Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.